Listo. Entonces, comienzo con que nuevamente pues la pregunta problematizadora es qué importancia tienen los enlaces químicos en la formación de sustancias de uso cotidiano. Miramos este mapita conceptual que tengo acá y dice la base es unidades estructurales. ¿Qué son las unidades estructurales? Todas aquellas que forman o que hacen parte los iones, los átomos y las moléculas, que estas a su vez nos forman las sustancias químicas que utilizamos a diario. Entonces tenemos Profe, aquí, ¿podría agrandar la diapositiva? Que no se ve nada. ok, ya no, me dicen si, Haga zoom que se puede hacer ahí, zoom. ahí, ¿está mejor? Me dicen si está mejor. Pero usted puede acercar la pantalla y quiere. Allí, ahí está mejor. ¿Alguien me contesta? Sí, sí, profe. Ahí está mejor. Bueno, listo. Entonces, vemos entonces que tenemos los iones, los átomos y las moléculas. Todas ellas hacen parte de las unidades estructurales para formar sustancias. Entonces tenemos en los iones que esos iones para formar se unen a través de los enlaces iónicos y enlaces metálicos, que los átomos lo hacen a través de enlaces covalentes y las moléculas a través de enlaces intermoleculares. O sea que ustedes al final lo que van a aprender es a formar estos tipos de enlaces: iónico, metálico, covalente, intermolecular, que son los 4 tipos de enlaces que existen en química. Entonces miramos aquí los iones, pues son ellos los que nosotros vimos al principio de este año. Recordamos, porque estos los hemos trabajado en años anteriores, que son los cationes y los aniones, o las cargas positivas y negativas que representan algunos de esos elementos. Entonces esos iones forman enlace iónico y a su vez pues estos hacen grandes estructuras llamadas compuestos iónicos. Esos iones, uno es metal y el otro es no metal, y solamente es la unión de 2 elementos para formar ese compuesto. En el caso de los enlaces metálicos, como su nombre lo dice, solamente son elementos metálicos. Recuerden que en la tabla periódica la mayoría de los elementos son metales. Ellos no todos se pueden unir, pero los que se unen forman sustancias metálicas, son grandes estructuras muy fuertes. En este caso, cuando son metales de diferentes elementos, nos forman aleaciones. Tenemos entonces aquí a los átomos. Esos átomos están representados en la tabla periódica como los elementos químicos. Esos átomos, al unirse entre sí, forman enlaces covalentes. Pueden ser átomos del mismo elemento, pueden ser átomos de diferente elemento. Estos enlaces pueden ser dobles o sencillos. Cuando son sencillos, muestra pues la estructura como si fuera una sola lineecita. Y cuando son dobles, pues hace referencia a 2 lineecitas o 2 palitos. Bueno, ahora lo vamos a ver un poco más amplio, ¿sí? Miren las estructuras que hacen los enlaces covalentes, que son las sustancias covalentes atómicas, que son mucho más grandes. Ahí tenemos el diamante, el grafito, una vitamina. Bueno, entonces estas son a partir de enlaces covalentes. Y en las moléculas, que ya son estructuras mucho más grandes que acogen a estos 2 iones y átomos, estas moléculas a través de los enlaces intermoleculares, que son las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno, nos forman sustancias covalentes moleculares, o sea que son estructuras mucho más compactas, más fuertes, y pueden estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces ahí miramos el agua, el dióxido de carbono. Bueno, hay estructuras más grandes, ¿no? Ya las vitaminas, el ADN, por ejemplo. Entonces, en este mapa representa todo lo que nosotros vamos a trabajar en este segundo momento. Aquí vemos ya como más específico los 3 tipos de enlace. Ese cuarto enlace que teníamos allá, que era el intermolecular, pues ese lo dejamos ya cuando vamos a trabajar las moléculas más grandes. Por ahora,
tenemos entonces 3 tipos de enlace iónico, metálico, covalente. El iónico, metálico y covalente, ellos nos forman grandes redes que a su vez pues forman las sustancias. Los covalentes, aparte de formar redes, también nos forman moléculas y esas moléculas son las que ya representamos anteriormente con el último tipo de enlace, ¿sí? Esto es como algo general para que ustedes lo identifiquen. Aquí podemos observar los tipos de enlaces, lo que forman, la estructura que se forma, el ejemplo de la estructura, miren las figuras, unas geométricas, otras como redes, son estructuras muy compactas, tienen una forma, algunas no tienen forma, pero de eso hace parte de las características o las propiedades generales de esa sustancia. Entonces aquí en estas propiedades, en este cuadrito que identificamos acá, ustedes pueden ver las propiedades generales y específicas de la materia que fueron lo que ustedes trabajaron en el informe de laboratorio, ¿sí? Entonces miramos aquí el enlace iónico, miren que está el potasio y está el cloro, o sea que uno es metal y el otro es no metal. Al unirse nos va a formar una red iónica y esta a su vez pues nos muestra el cloruro de potasio, miren que nos forma un cubito, una estructura muy compacta y este es un sólido cristalino, o sea que estos enlaces iónicos forman sustancias que son sólidas y a su vez también son cristales. Bueno, aquí nos habla de que tiene un punto de fusión elevado, el punto de ebullición elevado, o sea que ¿qué quiere decir? Fusión y ebullición quiere decir que son temperaturas muy altas para poder ellos convertirse a líquido o convertirse a gas, ¿sí? Entonces, recuerden que es punto de fusión, punto de ebullición, ¿no? Es la temperatura a la cual ellos cambian de estado. Son solubles en agua. La mayoría de las sales, por ejemplo, el cloruro de potasio es una sal. La mayoría de las sales, ellas se disuelven en el agua, conducen la electricidad, los que son de electrónica, electricidad, saben pues de qué les estoy hablando, son sales, las sales generalmente pues son los conductores de electricidad, no conducen la electricidad en estado sólido, o sea, si yo pongo un cristal de esta sal, pues no va a haber conducción de electricidad. Acá en el enlace covalente vemos al amoníaco. Perdón, no, estoy acá confundida. Aquí en el enlace covalente vemos el metano. Este metano es un compuesto orgánico y miren que nos forma enlace covalente. Ese enlace covalente aquí nos comparte estos punticos que ustedes pueden observar allí, uno rojo azul, espero que los puedan ver. Estos 2 punticos nos están indicando los electrones de que el carbono y el hidrógeno están compartiendo. Eso es lo que ustedes van a aprender en los enlaces, cómo es a qué se refiere compartir esos electrones. Entonces miren que cuando ellos se unen, lo que hacen es compartir los electrones y de esa manera entonces construyen la molécula simple, que en este caso es el metano. Ese metano es un gas. Estos fundamentalmente aparecen, los enlaces covalentes forman sustancias líquidas y gaseosas. Este metano es ese gas que nosotros hemos tenido la oportunidad de detectar en nuestro salón cuando llueve y que se empoza el agua, ese charquito de barro ahí al ladito del salón y que huele como mal, ahí se produce ese gas que es el metano. Entonces, ese gas tiene un punto de fusión bajo, el punto de ebullición también es bajo, o sea que son a temperaturas bajas, pues cambian de estado precisamente por su forma en la que están, ¿no? Líquidos o gaseosos. Son insolubles en agua y no conducen electricidad. Luego tenemos acá una molécula gigante, pues en este caso es el carbono y nos forma el diamante. El diamante pues es un compuesto no metálico, pero es una de las estructuras más representativas de toda la química y pues también una de las más costosas, ¿no? Un diamante, pues por un diamante cuánta gente no ha fallecido. Pero este diamante, miren que la base del diamante, a pesar de ser de su textura y su forma y el color, viene del carbono.
o sea, está constituido un elemento que es el carbono. Muchos átomos de carbono que se unen y forman esta gran molécula. Entonces, este sólido, su punto de fusión y ebullición son muy elevados para poder cambiar en estado, o sea, muchos de ellos a veces es difícil. Por ejemplo, ustedes cuando han tenido la oportunidad de pronto de quemar el carbón, ¿qué pasa? Queda la ceniza, pero sigue estando en su estado de carbón también, o sea, el elemento carbono está allí presente. Entonces es muy difícil de que de pronto pueda desaparecer este tipo de moléculas. La solubilidad y la conductividad varían de una sustancia a otra. Perdón. El enlace metálico, pues como les decía, como su nombre lo dice, es la plata, es un metal y al unirse varios átomos de ese metal, pues nos forman un enlace metálico, pero también se pueden unir con otros elementos metálicos y formar aleaciones, pero su estructura como tal es una red. Entonces aquí la miramos, una red muy compacta también, ellos forman sólidos cristalinos, muchos de ellos son dúctiles, maleables, por eso se pueden hacer pues diferentes estructuras, las rejas para las ventanas, para los techos, bueno, todo este tipo de materiales tienen esa característica que son dúctiles y maleables. El punto de fusión son elevados y el de ebullición también. Los que trabajan en metalistería, fundición, saben pues que estos se necesita de altas temperaturas para poderlos manejar también, para que sean más maleables. Y son insolubles en agua. Entonces usted puede poner un trozo de hierro o de alguno de los metales y pues ellos no se van a disolver en el agua. Pueden soltar alguna sustancia por el contacto con el oxígeno, pero no se disuelve. Bueno, pregunta hasta allí. ¿Está complicado? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven un poco ustedes allí lo que tiene que ver con los enlaces? ¿Les llama la atención ver estos enlaces y todas estas estructuras que ustedes van a aprender a realizarlas? No solamente hacer la estructura como tal, sino hacer la reacción, nombrarlas, escribir su fórmula química. A eso es lo que va a llevar el enlace químico. Recuerden que por el chat también pueden escribir, ¿no? Si tienen los que no quieren de pronto encender su micrófono, entonces pueden ir escribiendo allí. Bueno, esta es como la introducción, lo general. Ahora pasamos a lo más específico. Ahora nos vamos, ya vimos como lo grande que es el enlace y las estructuras como tal. Ahora nos vamos a lo que lo forma, que en este caso, porque no quiso allá, es el átomo. ¿Sí? Entonces, ese átomo y esa figurita ustedes la recuerdan, desde sexto la hemos ido trabajando, la hemos venido trabajando con sus características o sus parte interna, o sea, a pesar de que el átomo es tan pequeño, tiene también unas estructuras que lo conforman. Y entonces allí encontramos, pues primero, identificar que el átomo hace parte de lo que es materia, tanto materia inerte como materia viva. O sea que nosotros hacemos parte de ese grupo y no solamente estamos conformados de materia que representa el átomo, sino también de la materia viva que nos la representa las células, ¿sí? En este caso, pues vamos a trabajar específicamente lo que es el átomo y allí encontramos tres partes importantes de ese átomo. Una, el electrón, que es el que está siempre en movimiento, se encuentra aquí en las órbitas, él siempre está inquieto, moviéndose, y esa es la carga representada como negativa. Su signo, el menos, eso no quiere decir que reste, sino que es una carga negativa. Ya lo vamos a ver en las fórmulas. En los protones aquí lo representamos de un color rojo y están aquí en todo el centro de ese átomo y está representando al núcleo del átomo. Ella se representa con el más como carga positiva.
Y están los neutrones que están siempre abrazados, acompañados de los protones y que nos forman el núcleo. Ellos dos son muy importantes, aunque esta es la carga neutra y no tiene un símbolo como tal, la representamos con la letra N para identificar pues su valor, pero este núcleo es fundamental porque la unión de protones y neutrones nos indican la masa de ese elemento. Bueno, entonces ahora pasemos a identificar algo y es que en la tabla periódica hay una información muy importante de cada uno de los elementos químicos. Esos elementos están representando a átomos, o sea, cada elemento que está ahí en la tabla periódica nos está representando a uno o más átomos del mismo elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que es un átomo diatómico, tiene dos átomos de oxígeno se deben unir para formar ese átomo de oxígeno, ese elemento como tal de oxígeno. Y en la tabla periódica se simbolizan con una letra. Ese símbolo, que aquí lo estoy mostrando como una X, ese es el símbolo químico, ¿sí? Por lo tanto, ese elemento ya es una sustancia química. Recordemos una cosa y me devuelvo allí al título donde decía las sustancias, que los enlaces hacen parte de las sustancias de la vida cotidiana. Recordemos y aclaremos que las sustancias no hacen referencia solamente al estado líquido. Las sustancias, todo lo que nosotros tenemos que componen a la materia está formado de sustancias y esas sustancias pueden estar líquidas, sólidas o gaseosas. Entonces, para que tengan en cuenta de que cuando hablamos de sustancia, esa sustancia puede ser un elemento, puede ser un compuesto, puede estar formado por muchos átomos, puede estar formado por muchas moléculas. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo aquí a la representación. Entonces, ese símbolo químico nos representa el elemento en la tabla periódica. Ese símbolo está acompañado de varios números que son representaciones de las propiedades de ese átomo o de ese elemento. Y entonces uno de ellos es el número másico o la masa. Entonces esa masa en la tabla periódica normalmente está bajito, aquí por acá abajo está en la tabla periódica y normalmente usted lo encuentra como un número decimal, ¿sí? Pero para este ejercicio que necesitamos trabajar aquí, para identificar estas cargas, lo vamos a utilizar como un número entero. Entonces, si el número másico, digamos, tiene un decimal mayor de 6, usted lo aproxima al siguiente número entero. Pero si ese decimal es menor que 6, entonces deja el número entero que tiene allí. Ejemplo. Vamos a ver si me deja. Es que yo para escribir en tablero aquí es como un poquito. Ay, ¿qué pasó? Ah, me sacó. Ya voy. Perdón. Quería sacar el lapicito, pero... Entonces... No, yo soy... No, terrible. Tétrica para escribir por ahí. Bueno, ahorita les muestro la diapositiva porque para escribir sí estoy como un poco... Si en el tablero me queda feo, imagínense en este que me tocas con el mouse, no. Entonces, tenemos aquí ese número másico, por ejemplo, 35,45. Como después de la coma está el 4, entonces dejo el 35, o sea, el número entero 35. Si digamos que tuviera 35,6, entonces pasaría a aproximarlo a 37, ¿sí? Dije 36, ¿no? 35,6, perdón. Entonces paso a 36 el número entero. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio más claro porque no me dejó escribir aquí. O no me dejó escribir, no, yo es que no estoy buena para escribir con este lapicerito. Entonces, luego el otro dato que quiero que tengan en cuenta es el número atómico. Ese número atómico está representando a la posición que tiene el átomo o ese elemento en la tabla periódica. Y va en un orden periódico, porque cumplen con la ley periódica. Que eso también ya lo habíamos visto en años anteriores sobre la ley periódica. Entonces, ese número atómico
es un número entero también. Y ese casi siempre está como en la parte de arriba, ya sea al lado derecho o izquierdo, que identifica pues esa posición del átomo. Ese número atómico, y mucho cuidado con esto, pongan atención a esta parte, el número atómico numéricamente representa a las cargas positivas y a las cargas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el número atómico es 10, o sea que está en la posición 10 en la tabla periódica, los electrones son 10 y los protones son 10. Hola. Bueno, ahí están entrando algunos. Edna, Angeli, voy anotándolos por aquí. Eh, silencian sus micrófonos, porfa. Bueno, entonces vuelvo otra vez aquí. Tenemos que este número atómico es la carga numéricamente representa a los electrones y a los protones. Por favor, silencian los micrófonos para que no se salga el eco de la explicación acá. Gracias. Y entonces, tenemos ya el número másico, que es la masa. Tenemos el número atómico que representa a las cargas positivas y las negativas. Y tenemos los neutrones. Esos neutrones no están en la tabla periódica. Hay que hallarlos. Y ahí recordamos una formulita que ya la hemos trabajado, pero que es importante que la volvamos a retomar, y que es A igual a Z más N. Número másico es igual al número atómico más el número de protones. Como solicitan, listo, dale. Como el número atómico lo tenemos en la tabla y el número másico lo tenemos también, lo podemos hallar en la tabla. Entonces, al restar estos dos, A menos Z nos va a dar el número de neutrones. Vamos a mirarlo en un ejemplo acá. ¿Por qué no quiere seguir? Ah, es que tengo este. Ya. Ay, no quiere. Ya, listo. Entonces miremos aquí en el ejemplo. Ahorita aquí ya hago un break para que podamos preguntar, para que ustedes puedan mirar bien el ejercicio y todo. Entonces, esta es la primera actividad que ustedes van a hacer. Ya voy a explicar el ejemplo y esta es la actividad que ustedes van a hacer. Esta primera parte. Edna, porfa, ¿puedes silenciar tu micrófono? Mira hacia arriba, eso, hacia arriba puedes mirar donde está el micrófono, le das clic ahí para que lo puedas silenciar por ahora. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos aquí un ejemplo del germanio, aquí hay unos datos, ustedes van a ir llenándolo aquí. Y tenemos este cuadrito, ustedes van a completar este cuadrito. A esta primera actividad pueden hacerlo en su cuaderno, si tienen lo quieren hacer en Word, como quieran hacerlo. La idea es que lo llenen y le toman una fotico y esa la van a subir a la plataforma cuando terminemos, ¿sí? Pero entonces vamos a mirar el ejercicio de qué se trata. Entonces, esto es de recordar porque esto ya lo hemos trabajado en años anteriores. ¿Listo? Pero entonces vamos a identificar aquí algo. Entonces tenemos aquí el cloro. Miren que esto está representado arriba como la masa. 35 es la masa del cloro y 17 es el número atómico. ¿Cómo hago para silenciarla? Porque no puedo. Hay mucha interferencia. ¿Qué se me hizo? Ya. Listo. Entonces, David ya entró también, David Giraldo.
Fernando Rosero. Bien, Fernando. Edna. Ay, Charit. Charit pudo entrar. Listo, chicos. Entonces, vuelvo otra vez entonces aquí a la explicación. Tenemos el cloro. Está 35 es la masa, 17 es el número atómico. Entonces, aquí nos lo representa número de masa, número atómico. La pregunta para Zuli. Zuli, puedes encender tu micrófono y me respondes. Si yo tengo una masa de 35 y un número atómico de 17 y quiero saber cuántos neutrones hay, qué hago y cuánto me da. Zuli, ¿puedes responderme cuánto te da? ¿Qué haces para hallar los neutrones y cuánto te da para el cloro, para el caso del cloro? ¿No? ¿Zuli? Zuli, enciende tu micrófono y respondes o escribes por el chat, como quieras. Zuli, ¿será que no me escuchan o qué pasó? Escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Ve qué pasaría con Zuli entonces que no respondió. Y tiene la mano levantada y todo. Sa- Bueno, entonces, ¿qué tal Valentina? Valentina, ¿puedes contestar? ¿Qué harías tú para hallar el número de neutrones del cloro teniendo la masa 35 y el número atómico 17? De pronto no saben. ¿Sí? Creo que hay que restar, ¿no? Oiga, Resta, listo. ¿Y cuánto te da? ay, pero no ha sido la calculadora. Juan, ¿cuánto te da, Juan Osuriaga? No, No le escucho bien a Valentina, pero ¿qué dijo? Valentina, ¿cuánto te profe, da? a 18. 18. Eso. Muy bien, Sara. mm, Listo, 18, ¿por qué? Porque restaste 35 con 17 y ese es el número de Sí, neutrones. ¿Listo? Miremos acá en el sí, oxígeno. Tenemos el número de masa y el número atómico. sí. Juan Felipe, Juan Felipe Jaramillo, ¿cuánto te da la masa? ¿Cuál es la masa del oxígeno? Juan Felipe, ¿cuál sería la masa del oxígeno? Según esta, vamos a en este siguiente. Un momentico. La masa del oxígeno es de 16, profe. Ajá, ¿y el número atómico? Y el número atómico es 8. Ok, Ahí nomás. por lo tanto, protones, ¿cuánto sería? Mm, son 18. De 8, 8. 8. ¿Y neutrones? Neutrones sería restándole. Son 8 también, sí. Son 8 también. Entonces, miren que en ese caso del oxígeno nos coincide que protones, electrones, neutrones y número atómico es 8. ¿Listo? Y el único que divide ahí es la masa, que es 16. Y miren algo que para que tengan en cuenta cuando busquen en la tabla periódica, que la masa es prácticamente el doble del número atómico. De esa manera ustedes también pueden ubicar, porque a veces en las tablas pues aparecen muchos datos y nos pueden confundir y a veces no sabemos cuál decidir, qué número tomar. Pero esta es una referencia, que la masa es
prácticamente el doble, no es exactamente, en algunos no es exactamente, pero sí es el doble del número atómico, entonces por eso puedo yo identificar esos datos. Entonces vamos a hacer el del germanio y vamos a hacer el de el cuadrito. Entonces, por favor, como tenemos, pues vamos bien en el tiempo, por favor vayan haciéndolo a mano, lo van haciendo, lo van completando y yo ya les voy preguntando a ver cómo les dio. Entonces, en el germanio, con esos datos, no necesitan, pues yo les había dicho que tuvieran la tabla periódica, si no la tienen, no se vayan a angustiar por eso, porque ahí les estoy dando los datos que necesitan. En este del germanio tienen la masa, que es 71, y el número atómico 32. Aunque aquí hay un numerito, bueno, hay un error de número, háganlo con estos datos que tienen aquí y lo ponen, por favor, lo completan aquí. Usted puede poner germanio y al ladito le hace la lista. Luis, al silencia, porfa. Y al ladito le ponen el número correspondiente, ¿ok? Y acá en el cuadro, entonces tenemos carbono, aluminio, mercurio y bromo. Entonces, acá sí ya les pido, pues les doy algunos datos alternos y ustedes completan, ¿sí? Entonces, vamos haciéndolo y yo voy preguntándoles a ver qué tal. Esta sería la primera fotico que ustedes toman de su actividad elaborada en clase. Si quieren, pueden irme haciendo preguntas, si tienen alguna duda, pero la idea es que todos estén en este momento tratando de escribir en su cuaderno, completando estos datos. Miley. Listo, profe. Ya, profe. Juan Felipe, ¿ya lo hiciste? ¿Germanio? ¿O quién me está hablando? Sí, creo que es Juan Felipe. Sí, señora, soy yo. Ah, bueno, ¿nos quieres compartir cómo te dio la del germanio? El número atómico 32, básico 71, protones 32, neutrones 39 y electrones 32. Muy bien. Listo, eso es lo que tienen que hacer con los otros elementos. Entonces, por favor, ahora sí completen su cuadro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de los valores que nos dijo Juan Felipe? Si hay alguien que tenga duda de una vez para despejarla, porque ya el cuadro sí lo deben hacer ustedes y esa es la fotico que me van a mandar del ejercicio elaborado. Bueno, entonces, ¿qué les parece si puedo seguir y ustedes ya lo completan ahorita cuando terminen? Que les queda la diapositiva y les van y pueden seguir viéndolo para que lo dejen bien organizadito y le puedan tomar la foto. Sí, profe, mucho mejor. Bueno, listo. No, hey, Miley, no. Ahorita está jugando acá. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Ahora ya sabemos qué tiene el átomo internamente, cómo está constituido, cómo puedo hallar los datos de cada una de esas estructuras que lo conforman. Y ahora vamos a mirar entonces cómo se forman esos átomos, qué forman esos átomos. Entonces, en su laboratorio, en su práctica, ustedes hicieron
un cuadrito donde ponían unas sustancias unos materiales y de esa manera determinaban si eran elementos, compuestos o mezclas, ¿sí? Entonces allí con ese ejemplo del laboratorio vamos a entrar en la diferenciación de lo que es un elemento y un compuesto. Voy a tomar el caso del trozo de pan que ustedes utilizaron para el laboratorio. Muchos me pusieron en el informe que el trozo de pan era un compuesto. Y en este caso, pues vamos a mirar entonces por qué no es un compuesto. Entonces miren que el átomo forma los elementos, o sea que ya les había indicado inicialmente que todos los elementos que están en la tabla periódica son átomos del mismo elemento, ¿sí? Y cuando ya hablamos del compuesto como tal, es cuando se unen varios átomos, pero de diferente elemento, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de elementos y compuestos, esos elementos y compuestos tienen un símbolo o una fórmula química y aparte de eso tienen un nombre químico. Entonces, el pan, ya de ahí de una usted tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque no tiene un nombre químico y no tiene una fórmula química. ¿Cómo se representa el pan? Pues el nombre comercial es pan, pero ¿qué tiene el pan? El pan tiene huevo, el pan tiene harina, el pan tiene azúcar, tiene sal, bueno, todas las cosas que le podamos agregar para hacer un pan, ¿cierto? Y ese pan, ¿qué pasa? Es una mezcla. Tiene muchos elementos, tiene muchos compuestos, sí, pero cuando se unen todos ellos, se mezclan, ustedes no los ven, no ve y no identifica qué es lo que tiene ese pan o para que se haya quedado de esa manera. Y entonces a eso la referenciamos como una mezcla homogénea. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Ahora, vamos al otro ejemplo que también me lo describieron mal y fue el agua. El agua muchos me lo estaban ubicando como un elemento. Entonces, ojo porque estamos en química. Biológicamente, el agua es un elemento de la naturaleza, pero biológicamente. En química, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque ya tiene dos átomos de diferente elemento. ¿Cuáles? Oxígeno e hidrógeno. Entonces, miren aquí la diferencia. Tenemos los elementos. El oxígeno son varios átomos de oxígeno unidos y nos va a formar el oxígeno completo, ¿sí? Pero son del mismo átomo, del mismo elemento. Aquí tenemos el hidrógeno también, él solito se une, son varios átomos de hidrógeno, pero están formando el hidrógeno como tal, representación de un elemento, ¿sí? Cada uno de ellos se representa con un símbolo, el oxígeno con O2 y el hidrógeno H2, ¿sí? O sea que son átomos que nos forman una molécula diatómica, o sea que ellos no pueden estar solitos un solo oxígeno, sino que debe estar con otro para formar ese oxígeno como elemento. Y en los compuestos, ¿qué pasa? Miren, el compuesto ya hubo una unión de estos dos elementos, oxígeno con hidrógeno. Entonces vemos aquí el rojito que representa el oxígeno y las grises representan el hidrógeno. Ellos al unirse, pues me formó ya el compuesto como tal y tienen una fórmula química. Ya dejó de ser hidrógeno, oxígeno solo para formar H2O, que es el agua. Entonces ya la conocemos como el agua químicamente. Entonces, importante que tengan en cuenta que tanto los elementos como los compuestos son sustancias. No importa en qué estado esté, las dos son sustancias. Entonces, bueno, aquí ¿qué representaba? Pues era como las formas en las que ustedes han dibujado en algunas ocasiones los átomos, ¿sí? Con sus órbitas, con los electrones, el núcleo, era como la forma de representar los diferentes átomos. Entonces, si yo digo, represénteme un átomo de carbono, por ejemplo, entonces usted puede hacerlo de esta manera con su núcleo y sus órbitas, o también puede escribir el símbolo y decir que ese es el átomo de carbono, y está bien, porque simbólicamente en química la letra está representando a un átomo.
porque esa es la fórmula. Vamos aquí a mirar también en las representaciones atómicas. Esas representaciones atómicas ya está referenciando solamente a lo que es el átomo. El átomo, vemos aquí el sodio y vemos aquí el que es un elemento, ¿sí? Aquí vemos el número atómico, vemos la masa, miren, está aquí abajito, normalmente así aparece en la tabla periódica. Tenemos aquí esto es un número de valencia, que ya más adelante miraremos para qué nos sirve. Y el solo hecho de mostrarlo así con la letra, una mayúscula, la otra minúscula, nos está diciendo que es un elemento. Ojo porque hay algunos elementos que tienen una letra, otros tienen dos. En este caso el sodio no podía ser representado con N, solamente porque existe el nitrógeno, que el nitrógeno, pues su representación es la N. Entonces, cuando hay elementos que comienzan en su nombre, ya sea griego o latino, latín, perdón, su nombre, de acuerdo a eso, y empieza con la primera letra y es igual, entonces deben utilizar una segunda letra, pero esa debe ser en minúscula. Tenemos, por ejemplo, al calcio y al cloro. El calcio y el cloro, pues su nombre empieza con C, pero pues hay dos, está el calcio, está el cloro y aparte de eso también está el carbono, que es el que representa la letra C. Entonces, por eso a este calcio se le pone la segunda letra debe ser minúscula y la A pues representa, ya lo tenemos referenciado como el calcio, y en el cloro pues la segunda letra sería la L y debe ser minúscula para representarlo como cloro. Estos numeritos que están aquí, este numerito, el 2 y el símbolo más, está representando a el catión, o sea, que hay unas cargas positivas y ese 2 está indicando que hay dos cargas positivas que el calcio tiene a disposición para donar o para unir a otro elemento y formar un compuesto. Pero cuando yo veo esta carga así positiva, le voy a llamar catión. Cuando la veo negativa, y si no tiene número, ese número está indicando que es 1. Y esa carga que se ve ahí negativa la vamos a llamar anión, ¿sí? Estas dos son representaciones de los iones. Esta es representación del átomo o el elemento en este caso, ¿sí? Y miremos entonces para las moléculas. Claro, ellas sí tienen mucho más colorido y formas. ¿Por qué? Pues porque ya están unidas de dos o más elementos. Entonces miremos que ya trabajamos los átomos y el elemento, pero también hay moléculas de elemento. Esas moléculas de elemento es porque son del mismo átomo, son átomos del mismo elemento, pero deben estar siempre así unidos para poder formar esa sustancia. En este caso, un elemento. O sea, siguen siendo elementos, pero ya nos forma una molécula porque ya tienen más de dos átomos. Entonces vemos aquí el nitrógeno, vemos el oxígeno y vemos el fósforo. La del nitrógeno es diatómica, la del oxígeno es triatómica y la del fósforo es tetratómica. Y vemos, y vemos a la molécula de compuesto. Esta tiene el ácido clorhídrico, el agua, el amonio y el ácido sulfúrico. Miren aquí en estas moléculas de compuesto que ya hacen parte otros elementos, o sea que, ¿cómo las diferencio? Aquí son del mismo elemento, pero acá ya hay diferentes elementos. Aquí tengo el cloro, este verde es el cloro y está unido con el hidrógeno. Miren esta barrita que vemos aquí, este es el enlace químico. Mediante esta barrita es que se unen ellos dos y nos forman el ácido clorhídrico. En el amonio es una molécula tetratómica y tenemos 3 de hidrógeno por 1 de nitrógeno. En el agua tenemos 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, entonces es también triatómica. Y en el ácido sulfúrico, que tiene 2 de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno, es heptatómica. Entonces, bueno, entonces miren aquí la estructura como tal de la molécula. Lo amarillo es el azufre,
Los rojitos nos está indicando a los oxígenos y los blanquitos nos informan a los hidrógenos. Incendio. Cuidado el vaso. Los blanquitos nos están formando los hidrógenos, ¿sí? Entonces, moléculas de elemento formados por átomos iguales, moléculas de compuesto formado por átomos diferentes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, allí encontramos la segunda actividad. Esta actividad pues tiene que ver con que ustedes hagan dos listados, uno de las moléculas de elementos y otra de las moléculas del compuesto. Entonces aquí tenemos, usted la puede poner como dibujarla y ponerla en cada lista de acuerdo a lo que corresponda, o puede poner el nombre pues para más agilidad, ¿sí? Entonces, agua, nitrógeno, metano, oxígeno, amoníaco, dióxido de carbono, fósforo. Cada una donde corresponde, cuál es molécula de elemento, cuál es molécula de compuesto. Es solo eso, completar ahí, hacer la listica. ¿Pregunta de este punto? Entonces voy a preguntarle a David Giraldo, que ingresó hace un ratico. David, puedes activar tu micrófono y me respondes, por ejemplo, el metano, ¿tú dónde lo pondrías? ¿En cuál lista lo pondrías? David. ¿Sí la pregunta? El metano que tenemos aquí, ¿tú dónde pondrías el metano en cuál de estas dos listas pondrías el metano? ¿Te acuerdas que el metano lo vimos en un ejemplo anterior? El metano tiene carbono, uno de carbono que es el gris grande y las como blanquitas son hidrógenos. Una de carbono por 4 de hidrógeno. ¿Tú dónde pondrías al metano? ¿En moléculas de elementos o en moléculas de compuestos? Pero yo lo pondría en moléculas de compuestos. Listo, muy bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, pueden dibujarlo o pueden escribir solo el nombre y ya con eso tienen el ejercicio desarrollado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Las diferencias entre la una y la otra, ¿me puede repetir qué es lo que son? Molécula de elementos. Espérame, me salgo de este cuadro. Molécula de elementos quiere decir que son átomos del mismo elemento. Moléculas de compuestos es que ya difieren de dos o más elementos. Me devuelvo al anterior. Entonces, mira aquí, Esteban. Esta es una molécula, pero es del mismo elemento, por eso está el mismo color. Estas son de nitrógeno, entonces estas son un elemento. Y las del compuesto sí ya difieren, ahí por eso están los colores, porque en este, por ejemplo, del ácido clorhídrico tiene cloro y tiene hidrógeno. Al ya tener dos átomos, así sean de dos, pueden ser más, pero ya desde el mínimo es dos diferentes, ya es una molécula de compuesto. Entonces, gracias. Bueno, ahí ya pueden haciendo su lista. Yo creo que ya más de uno ya la tiene organizada. Bueno, ya voy a llegar a la final. Ya me quedan estas dos diapositivas. Entonces tenemos lo que es la representación de la molécula. Ya vieron que ya habíamos visto la representación de un átomo, sí lo vieron, ¿no? Como un símbolo. Puede ser anión, puede ser catión. Ahora vamos a ver la de la molécula, que esta es la que nos interesa porque allí es donde se representan los enlaces. Entonces, miremos aquí. Yo tengo una fórmula molecular, que es la que ustedes van a aprender a hacer al final del año. Ustedes ya van a saber por qué esta fórmula, cuál es el nombre, cómo identificarla y obviamente también cómo formar ese compuesto. Entonces, aquí tengo al ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, miren, este 2 pequeñito aquí
me está indicando 2 átomos de hidrógeno. El azufre no tiene número. Cuando no tiene número es porque es 1. Entonces, el azufre, hay un solo átomo de azufre y en el oxígeno hay un número 4 al ladito. Entonces, este 4 me está indicando que hay 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Todo esto forma al ácido sulfúrico. Miremos en la fórmula estructural cómo se representa esto numéricamente. Lo puedo representar, aquí ya se ven los enlaces. Estas barritas que se ven aquí son los enlaces. Miren que este azufre, que es el centro de este compuesto, por eso se llama ácido sulfúrico. El sulfúrico viene del azufre, del elemento azufre. Entonces, él es como la base para la construcción de esta estructura. Entonces, miremos aquí. Él con los oxígenos que están de forma en la parte superior y en la parte inferior, forman enlaces dobles. Por eso hay 2 barritas. Pero con los laterales, con los oxígenos laterales, forman enlaces sencillos. Estos 2 tipos de enlaces son enlaces covalentes, pero unos son dobles y estos son sencillos. Y es con el mismo elemento, ¿no? Eso tiene toda una explicación que tiene que ver con la relación de los electrones, que es lo que en la próxima clase ya empezaremos a trabajar. Entonces, miremos aquí que esos oxígenos, nos decía la fórmula que son 4. Tenemos efectivamente 4, 1, 2, 3, 4. Tenemos un azufre, ya lo habíamos nombrado, y dice que hay 2 hidrógenos. Entonces, un hidrógeno y un hidrógeno. Pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo puedo poner en el de arriba? O con los oxígenos de arriba, si está unido con el oxígeno. Eso tiene, la explicación es por los enlaces que forman. Esto porque tiene enlaces covalentes sencillos y esto porque tiene enlaces covalentes dobles. Eso es lo que ustedes van en la próxima clase a aprender a hacer. Los enlaces, identificar qué tipo de enlaces hay y cómo se van a dar, ¿sí? Y qué elementos se pueden unir entre sí para formar este tipo de estructuras. Esta estructura también, esta fórmula estructural, cuando ya nosotros podemos identificar cada uno de los elementos, yo ya me puedo dar el lujo de hacer esta estructura. Miren que aquí están las barritas dobles y aquí están las sencillas, ¿sí? Estas son las dobles y las sencillas y lo puedo hacer así, lo hago con colorcitos. En el salón de clase lo que hacíamos era antes con icopor. Ya hace unos años dejamos de utilizar el icopor porque pues sabemos que no es biodegradable y contamina mucho el ambiente, entonces utilizamos plastilinas. El año pasado, por ejemplo, con los de grado 11 se utilizaron algunos alimentos, bueno, más que alimentos comestibles, más bien, como gomitas, algunos hacían con granos. Bueno, eso se dieron formas diversas para poder hacer las estructuras. La idea es que ustedes también puedan llegar a hacer estas estructuras y pues sean creativos en la formación de ellos. Estas estructuras, identificar estas estructuras les va a ayudar a ustedes en su proyecto, los que vayan a hacer algo con sustancias, con alguna sustancia química. Pues allí ya vamos entrando como en materia frente a cómo se forman estas sustancias. Bueno, el ejercicio que ustedes van a realizar ya tiene que ver es con la valoración atómica. Valoración, cuando yo hablo de valoración es porque estoy dándole un número, ¿sí? Entonces, valoración atómica de la molécula. Miren que este ácido sulfúrico, que es el mismo que inicialmente trabajamos acá, este ácido sulfúrico es una molécula. Si no tiene un numerito aquí adelante del hidrógeno, me está indicando que es una, o sea, me está diciendo es una molécula de ácido sulfúrico. Ahora vamos a mirarlo internamente. Entonces tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Estos numeritos son importantes porque identifican cuántos átomos. Si yo no los pusiera ahí, imagínense la estructura. Tendría solo un hidrógeno, un azufre y un oxígeno, y esa estructura como tal no existe. Por eso es importante que identifiquen por qué la cantidad de átomos de cada uno de los elementos en la sustancia. Pasemos aquí al ejemplo, otro ejemplo, que aquí sí tiene un número adelante de todo el compuesto. Este se llama ácido nítrico, porque la base es el nitrógeno y el hidrógeno representa pues a lo que son los ácidos. Entonces al unirse con oxígeno nos forma el ácido nítrico. Ese ácido nítrico tiene un número grande que es el 2.
Aquí el hidrógeno no tiene número, sería el 1, el nitrógeno no tiene número, sería el 1, y el oxígeno, este numerito se me fue muy grande, pero debe ser un poquito más pequeño, pero ese número es solo para el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la valoración atómica de esta atómica y molecular de esta sustancia. Entonces yo voy a decir, hay 2 moléculas, miren acá, 2 moléculas de ácido nítrico. Este 2 me dice que hay 2 de toda esta sustancia. Ahora vamos a ver los átomos. Este hidrógeno está solito, dice que hay 1 nomás, pero este 2, al ya decir que hay 2 moléculas, pues esto me tiene que duplicar la cantidad de los elementos que también se encuentran aquí en el compuesto. Entonces, este 2 lo multiplico por el número que esté acá, que en este caso sería 1, sería 2 por 1, entonces 2 átomos de hidrógeno. El nitrógeno sería 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno. Pero en el oxígeno, como si me aparece un número y es el 3, entonces multiplico 2 por 3 y me da 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, entonces la valoración atómica y molecular sería 2 moléculas de ácido nítrico por 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. En el ejercicio abajo, que es el ejercicio que ustedes van a realizar, hay 2 reacciones químicas. Una de ellas es la fotosíntesis, que inversa es la respiración celular. Y la otra es la formación del agua. Las 2 reacciones, miren, son reacciones que se producen en la naturaleza, no tenemos nosotros que intervenir y no podemos hacerla nosotros. A pesar de que sabemos y la podemos hacer, la podemos escribir ahí plana, no podemos nosotros hacer fotosíntesis y respiración celular solo con el hecho de tener esas sustancias. Sí, esas digamos que son uno de los milagros de la naturaleza. Lo mismo que el agua, nosotros sabemos que está conformado por hidrógeno y oxígeno, pero, y que al unirse pues forma el agua, que las 2 sustancias están en estado gaseoso y que el producto final está en estado líquido. Pero a pesar de saber todo esto, nosotros no podemos llegar y elaborarla fácilmente en un laboratorio, ¿sí? Entonces, estas 2 reacciones pues son las representativas en la química y sobre todo en lo que tiene que ver con la vida, con la naturaleza. Vamos entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar? Miren que esta reacción química, que ustedes muy pronto van a aprender a hacer y a identificar por qué se unen de esa manera. Entonces, esta reacción tiene unos reactivos que son los que están aquí iniciando y después de la flecha tienen unos productos. Cada uno de ellos tiene un nombre, o sea que cada uno es un compuesto. Tenemos aquí el dióxido de carbono, aquí el agua, aquí la glucosa y aquí el oxígeno. Cuando se da la fotosíntesis es porque se unieron estos 2 reactivos, el agua y el dióxido de carbono, hubo activación de la energía solar, se dio la fotosíntesis y lo que se produjo de esa fotosíntesis fue la glucosa y fue el oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? A cada una de estas reacciones, cada una de estas compuestos, perdón, la reacción es una sola. Cada uno de estos compuestos le van a hallar la valoración atómica y molecular, ¿sí? Entonces, y lo mismo va a ser para el agua. Entonces voy a preguntarle a ver a Edna, que está por ahí, que ya entró. Edna, por ejemplo, en este primero, el dióxido de carbono, enciende tu micrófono, por favor. En este dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas de dióxido tenemos? Señora, no le escucho. ¿Te escucho, Edna? ¿Puedes verla? Ay, yo la escuché, pero no le entendí. Es que casi tampoco le No alcanza, no te escucho. Bueno, veamos entonces quién, Chana. ¿Chana está? Chana estaba, sí. Chana, ¿me puedes decir dióxido de carbono? ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en esa fórmula?
Ah, 6, ¿no? 6. Entonces, este 6 grande me está representando a la cantidad de moléculas. ¿Y cuántos átomos de carbono tendría? 1, porque no tiene número, solamente aparece el, Listo. Tengo ¿verdad? un átomo de carbono, pero no puedo dejar de lado que hay 6 moléculas de ese compuesto. Entonces, ese 6 tiene que intervenir en la cantidad. ¿Cuántos carbonos serían ahí? Um, no, lo siento, no sé. Recordemos que este número grande, miremoslo acá otra vez en el ácido nítrico, este número grande, Juan Felipe, a ver, dime. Serían los mismos 6, ¿no? Una pregunta, ¿no? Sí, Tengo en cuenta que entonces son 6 átomos de carbono también y son también 12 átomos de oxígeno. exacto. 12. Entonces, no olviden, por favor, que ese número grande que va a estar iniciando la fórmula del compuesto que sea, debo multiplicarlo por cada uno de los elementos que conforman ese compuesto. Sí, porque mire que, ¿qué quiere decir ese 6? Que son 6 moléculas, o sea, 6 veces ese compuesto, ese dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, el número de carbonos no va a ser 1, sino que van a ser 6, uno por cada una de esas moléculas. ¿Listo? Lo mismo para el oxígeno. Entonces, el oxígeno, como ahí ya el numerito me estaba indicando 2, pues ese 6 no puedo dejarlo desapercibido, él me tiene que multiplicar y me dan 12 átomos de oxígeno. Entonces, mire el ejercicio dice, realiza el conteo de átomos y moléculas en las siguientes reacciones químicas. Determina cuáles son átomos. ¿Usted cuándo lo determina? Cuando usted me dice hay 6, hay 12 átomos. Entonces ahí me escribe la palabra átomos. ¿Cuándo me dice molécula? Cuando usted me dice, aquí hay 6 moléculas de dióxido de carbono. Y después al final me dice si para usted ese es un compuesto o es un elemento. ¿Sí? Abajito. O sea, usted puede escribir, hagan lo siguiente, usted escribe la reacción en su cuaderno o donde lo están haciendo, escribe la reacción y abajo le hace la listica, 6 moléculas de tanto, 6 átomos de tanto, o bueno, el número que sea, 6 átomos y al final escribe, ¿es un compuesto o es un elemento? Listo, ahí termino. Preguntas, tenemos 15 minutos para preguntas y terminamos a las 11:30. Entonces, por el chat me pueden escribir o me pueden, aquí ya está activo el Profe, chat, o los que me van a preguntar por el audio. ¿Sí? ¿Quién me profe, habla? Sara. una pregunta, ¿Sí? Sara. ¿Eso quiere decir que nosotros hoy mismo tenemos que subir esas 3 actividades a la plataforma? Sí, la idea es que ustedes la estaban haciendo aquí en clase, ¿no? Entonces la vamos organizando. Por eso ahorita tienen estos 15 minutos para alguna duda. La completan, le toman fotico y hasta las 6 tienen para subirla a la plataforma. El que tenga Yo algún tengo una inconveniente, pregunta sí. de la primera actividad. ¿Yo cómo hago para saber cuáles son los electrones? Los electrones es el mismo número atómico. En valor ese sería el número atómico. O sea, tú lo identificas con el número atómico. Bueno, profe. Edna. Es que yo no entendí muy bien lo que explicó, donde dice, ay, ¿qué dice ahí? ¿En cuál parte? Glucosa, en la última, donde dice glucosa, ¿yo cómo hago para En esta última parte, vuelvo a sí, explicar. Este número, cuando hay un número grande adelante de la fórmula, esta es la fórmula, ¿no? Que representa el compuesto. Cuando hay un número grande, ese número interviene para todos los elementos que están en ese compuesto. Y me está indicando que ese número grande es el número de moléculas. sí, Entonces, pero como esa que dice, ajá, como esta que dice glucosa, pues no tiene el número al inicio, sino que tiene la C, entonces, ¿cómo lo hago ahí?
Se me va la voz tuya, no te alcanzo a escuchar lo último que me dijiste. Acércate un poco más o no sé, ubícate un poquito para el sonido porque no te escucho, se te corta. Aquí donde dice glucosa, Ajá. ahí tú dices que cuando el número está al inicio, pues interviene en toda la, digamos, la operación, digamos. Ujú. Pero donde dice glucosa no inicia con un número. Listo, cuando no aparece el Gracias. número es 1. O sea que allí no tiene, ahí que tienes que decir que hay una molécula de glucosa nada más, una molécula de glucosa y los numeritos están representando a cada uno de los átomos, o sea que ahí no hay problema porque tú si vas a multiplicar pues te va a dar el mismo número, o sea 1 por 6, 1 por 12 y 1 por 6. Ah, ya. ¿Listo? Cuando no aparezca número en el elemento, ya sea adelante o atrás, ¿Qué tiene la imagen? es el número 1. Es el número 1. Julián, Sí, gracias. dime. Hola, Julián. Hola, Julián. No, ya era, esa era la pregunta. Bueno, hay algunos que han entrado cuando yo llamé lista, ¿no? Para la próxima tienen que estar muy pendientes porque yo llamo lista, identifico pues quiénes son los que han entrado y quiénes están pues para poder saber. Alison, por ejemplo, Alison si estuvo en la clase, no la había visto. Alison. Hola, Alison. Bueno, sí, Hola, lástima profe. que hola. Lástima que pues algunos sí se demoraron en entrar y pues teníamos que por respeto a los que estuvieron puntual, pues comenzar porque si no ahí se nos iba más de media hora. Entonces, esta presentación se las voy a compartir ahorita ya inmediatamente en el grupo para que el que no haya alcanzado a ver pueda ver la diapositiva de la actividad. Me voy a devolver a la primera para los que entraron al final o los que no entraron no entraron más bien al inicio porque no sé en qué momento fue que entraron, no me mostró acá, para que identifiquen cuáles son las actividades. Entonces, aquí hicimos una presentación de la pregunta problematizadora, que es prácticamente todo el tema que vamos a trabajar en este segundo momento de química. ¿Sí? No estamos hablando de periodos, sino de momentos, porque pues como se nos ha dividido solo en 2 periodos, entonces ya vamos en un segundo momento que es pasar de la parte práctica de las propiedades de los materiales a la parte teórica donde vamos a trabajar los enlaces químicos. Aquí está una representación de los enlaces. ¿Qué tipos de enlaces son los que vamos a ver? Esto es como manera de información. Aquí no trabajamos nada específico ni sabemos todavía qué es un enlace, sino que solamente conocerlos, saber que existen unos enlaces. Aquí vimos unas características de cómo se van dando esos tipos de enlaces. Y el trabajo inicial, la primera actividad fue aquí. Entonces, para los que entraron, Angeli, David, no sé si alcanzaron a entrar en este punto, Edna y Alison, que no los había visto, Julián. Entonces está aquí el átomo en la vida cotidiana. Vimos las partes del átomo, vimos cuáles son las representaciones de esas partes en una formulita que es el número másico equivalente al número atómico más el número de neutrones. Pero entonces, para no quedarme allí, voy al ejercicio. Esta es la primera actividad que tienen que hacer. Deben completar en el germanio, aunque Juan Felipe ya lo hizo, pero ustedes lo vuelven a hacer, el número atómico, número másico, protones, neutrones y electrones. Estos protones, esto es número atómico, está en la tabla periódica, es la posición, en este caso el germanio era 32. El número másico es la masa, que prácticamente es como el doble de ese número atómico, que en este caso sería 71. El número de protones y electrones es el mismo número atómico. Aquí para los que tienen todavía duda de eso. Entonces, el protones y electrones los saco con el número atómico. Si el número atómico es 32, entonces, ¿qué voy a decir? Que protones y electrones es número 32. Y en los neutrones sí debo utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Restar el número másico, al número másico le resto el número atómico. Y esa resta es el que me da los neutrones. En este cuadro de acá abajo, ¿qué deben hacer? Llenar. ¿Cuántos protones, neutrones? O sea, lo mismo que hicimos acá,
pero ya de forma horizontal. Aquí la tengo, aquí se le da unos datos, entonces usted completa con con lo que falta. Pueden utilizar la tabla periódica, pero pues la idea es que ahí están los datos, no necesitan sino hacer sumas y restas para determinar o hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí el carbono que tiene 6 es el número atómico, ¿qué puedo decir yo con ese 6? Que protones y electrones también va a ser 6. Y los neutrones los voy a sacar, ay, qué ronca. Los neutrones los voy a sacar restando la masa con el número atómico. Y así entonces completan los otros. Le toman foto a esto, ustedes lo pueden haber hecho en el cuaderno o si lo hicieron en un Word, lo pueden hacer, le toman la foto. Si lo hicieron en papel, en cuaderno, le toman la fotico y eso es lo que van a subir a la plataforma. Si lo hicieron en un Word, pues lo suben así igual porque ahí les he dejado la opción para archivo. La actividad, esta es la actividad 1, esta es la 2, que en esta ya es la de las moléculas, poner cuáles son estas moléculas que están aquí, cuáles son pertenecientes a las moléculas de elementos y cuáles son las de compuesto. Puede dibujar o puede escribir el nombrecito nada más, como usted desee. Y la tercera pues ya es en la que estábamos finalmente. En la plataforma les va a aparecer un link, ahorita ya nomás te cierre aquí, lo activo que dice actividad en línea, clase virtual 10.4. Por favor, es allí donde ustedes lo deben agregar. Ahí están para los otros grados, pero ustedes deben en la que diga 10.4. Todavía no está creada, o sea que yo cierro aquí y ahí mismo creo la carpetica para que ustedes puedan subir su archivo. Tienen para hoy a las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde está abierta la plataforma porque pues es una tarea que la hicimos en clase para que no les quede tareas para otros días. ¿Qué pasa con los que no están? Entonces, pues ellos sí se deben comunicar por interno y yo les mando la grabación que en este momento puedo ya compartir de la clase y la presentación PowerPoint, que es la que les voy a compartir a todos. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? Voy a volver a nombrar a los que estaban con los que tengo aquí conectados por si hay alguno me quedó faltando. Entonces tengo a Eric, Chana, Héctor David, Anderson, Juan Felipe, Juan Esteban, Laura, Luis, Chana, David, Prado, Sara. Ay, ¿por qué lo nombré 2 veces? Bueno, nombré 2 veces a David. Sara, Sebastián, Zuli, Valentina, Edna, Angeli, David Giraldo, Fernando Rosero, Charit, José Daniel, Julián García y Alison Sevillano. ¿Alguien me falta? Yo Neymar ni siquiera lo nombré. Yo Neymar sí está. Y Daniel. José Daniel sí lo llamé. Bueno. Juan Esteban, Julián, Laura, Luis, Pardo, Sebastián Bernaza, Zuli y Charit. Sebastián Bernaza sí lo llamé así. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Listo, profe. Profe, ¿vamos a seguir trabajando con esta plataforma? Sí. Pues a mí me fue bien, no sé ustedes cómo se sintieron. Listo, Héctor, bien. Entonces, lo que sí quiero es que acuerden para que quedemos como que la clase de los miércoles, o sea, en la semana la idea es que nos veamos una sola vez, ¿sí? Ya la otra, nosotros normalmente tenemos 2 clases en la semana, ¿sí? Pero ahora virtual, pues vamos a hacerlo un encuentro cada semana, ¿sí? Un encuentro cada semana. Igual ustedes tienen unas actividades, recuerden que tienen que entregar el formato de grupo. Si ustedes necesitan alguna asesoría como grupo, entonces me escriben por WhatsApp y organizamos una reunión por WhatsApp. 10, 15 minuticos para aclarar algunas cosas del formato, pero como grupo individual, o sea, grupos
por decir algo, Valentina, Azul y Charis son en un grupo, entonces ellas me llaman y me dicen, profe, el proyecto es este, queremos esto como ideas para que puedan completar el formato. Ay, alguien está llamando aquí. Sí, aló. Sí, ay, sí, con ella hablas, pero es que estoy en este momento en una clase. ¿Quién habla? Ah, sí. Sí, señora, más tardecito podría ser. Me disculpa que es que estoy aquí conectada. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta así. Y lo otro es que ustedes me confirmen si dejamos los días miércoles de 10 a 11:30 la clase. Sí, profe, está bien. ¿Está bien el horario? Serían solo los Sí, sí. miércoles y pues ya los otros días quedan de asesoría para las actividades o las cosas que ustedes tengan, pero ya de forma personalizada. O sea que si ustedes necesitan alguna cosa, entonces me dicen por correo o también por aquí yo puedo programar una reunión con un grupo. O sea, el grupo de Luis, entonces nos reunimos un ratico por acá por la cámara, por Cisco y pues activamos la cámara, mostramos, no sé. Entonces ya quedan como a disposición de ustedes. Pues yo creo que si esta plataforma me fue bien y pues ustedes ya que la tienen instalada, entonces ayudarle también a los que de pronto no han podido para que la próxima vez ya entren todos completos. Que me les vaya Listo, bien, profe. chicos, que tengan una buena Muchas gracias. tarde y nos vemos en la próxima. Listo, profe. Hasta luego. Chao. Chao.